Estamos acá en un programa especial en la ciudad de Bariloche, en enero, para evaluar y analizar qué es lo que está pasando en la economía en la República Argentina. El programa de la voz federal, la idea era hacerlo federal como le venía diciendo, pero programas especiales de cada una de las provincias que tiene este país hermoso que nos toca tener, que se llama Argentina. Estamos en Bariloche, ¿no? Uno puede ver los cerros hermosos, la ciudad hermosa que es Bariloche, la provincia más del interior de la Argentina que tiene sus desafíos de vivir en el mundo. Qué locura vivir en esta provincia que si bien tiene, o esta ciudad, que tiene los países más hermosos quizás del mundo, ¿no? Me tocaba hace unos días conocer el Cerro Catedral, que si bien lo conocía, pero no había tenido la dimensión de conocer su pico más alto. Esta vez tomé la aventura de conocer el pico más alto de la ciudad. La verdad que hay que reconocer que los argentinos estamos en condiciones de pelear en belleza en la naturaleza en cualquier parte del mundo. Yo no sabía si estaba en los Alpes suizos o estaba en la propia Bariloche, Argentina, ¿no? La verdad que es absolutamente destacable y admirable, y hasta he quedado absolutamente sorprendido por lo que hemos visto, ¿no? En el Cerro Catedral de Bariloche. Estaba pensando qué día hacer este programa y de qué punto de la ciudad de Bariloche. He elegido este porque un poco representa, para hacer esta introducción del programa, representa un poco lo que quería reflejar en el editorial de hoy, el país federal, el vivir en las provincias del interior, tiene sus cosas en común y cosas distintas, ¿no? He notado mucha similitud en el tipo de vida de Bariloche con el tipo de vida de Salta, la provincia de Salta, ¿no? Provincias del interior, con pocos desarrollos empresariales, con poco sector privado, y que todo se focaliza en la presencia del Estado, ¿no? Fíjense que aquí incluso en Bariloche he visto que el intendente ha creado lo que llaman una ecotasa, ¿no? Una tasa que está destinada en principio a arreglar los lugares turísticos para brindar una mejor atención a los turistas nacionales o internacionales que vienen a la ciudad de Bariloche. Un impuesto más de los tantos que tenemos en la Argentina, lo cual hace la reflexión que si esto que es algo apropiado de los argentinos, podríamos decir, tiene que ser mantenido también por los turistas internacionales y los turistas nacionales que no son residentes en Bariloche. Eso es bueno porque hace que esta conservación, que sí se la ve de Bariloche, muy pintoresca, muy arreglada, haga que realmente valga la pena disfrutarla a Bariloche, ¿no? A veces uno piensa que Bariloche solamente es para los adolescentes, cuando uno recién egresa del colegio secundario, pero me ha tocado conocer y ver lugares hermosos para diferentes tipos de edades. Se hablaba casualmente en el hotel que estoy parando con un tucumano de 55, 60 años, que también se lo ve mucho acá, acompañando a sus hijas adolescentes, pero también queriendo vivir sus pequeñas libertades en este viaje en Bariloche, su vida independiente, ¿no? Y uno puede ver lugares como el Casino de Bariloche orientado a la gente de mayor de 50, 60, 70 años. Puede ver otros boliches orientados a los adolescentes, los boliches esos famosos que ustedes conocían, Valpar, Roque, Jerez, todos esos boliches todavía existen, aquellos que todavía. Lo que sí lamentable es que el turista nacional no egresado no puede ingresar a esos boliches. No es criticable. Me comentaba que hubo un problema hace muchos años, lo cual decidieron cambiar y que ya no puedan acceder los turistas nacionales ni internacionales. Es lamentable porque hace una atracción esencial que siempre ha tenido Bariloche, que te ajena al turismo nacional e internacional. Sería una cuestión, por supuesto, a debatir entre la Cámara de Turismo y el sector empresarial de Bariloche y el tipo de boliche, ¿no? Bueno, un día a la semana cada boliche debería permitir el ingreso a ciudadanos residentes o en sectores reservados.
Pero bueno, es cuestión a observar, una cuestión es la divertinaje o lo que se puede venir a divertir la gente. Bariloche y otras cosas lo que puede venir a disfrutar el paisaje. Eso te puedo asegurar que no van a perder o quedarse sin ver hermosos paisajes pintorescos parece salir. Estas vacaciones tomé la idea de leerlo un poco a José Luis Esper, ¿no? Un autor economista. La economía, una visión de la economía, siempre lo he dicho, muy criticable, muy criticable, muy polémica su visión de la economía. Que, vuelvo a decir, lo que concibe la economía como una matemática meramente lógica, lo cual es interesante para decir si por lo menos la matemática o por lo menos la macroeconomía fuera matemática, lo cual no es. Ese es el gran problema que hombres como Pérez, hombres como Duhovne, o hombres como estos teóricos de libertinaje absolutamente entendieron, que hace que tengamos el país teórico también, ¿no? Anoche veía los videos de Mauricio Macri saliendo ahí en Casa Rosada, saludando, como si fuera un presidente triunfador, no sé, como si hubiera hecho algo eficiente, como si hubiera hecho en algún aspecto de sus promesas hubiera cumplido. La verdad que es ridículo, ridículo. Vuelvo a decir nomás, un poco más de la tomada de pelo que está haciendo esta campaña presidencial. Un hombre que incumplió absolutamente todas sus promesas y que aún emprende el camino casi ridículo de emprender una reelección. La verdad es que yo llevo tiempo diciendo lo que hemos perdido o ha perdido la política argentina es un poco la autocrítica, ¿no? La autocrítica que a su vez también la ha perdido, por supuesto, el periodismo, que ya lo hemos hablado en otro programa en la materia. El periodismo tampoco era lo que yo llevo tiempo diciendo, la filosofía del rey está desnudo, ¿no? El periodismo cumplía la función, el periodismo crítico de verdad, de decirle que el rey estaba desnudo, en qué se equivocaba el rey. El problema es que acá el periodismo en la Argentina, después de la era del gobierno anterior, se convirtió en un periodismo militante, eso ya lo venimos diciendo hace tiempo. Ese periodismo militante que ya, con las altas pautas publicitarias, se cumple o ya no cumple su función de criticar al gobernante de turno para hacerle ver sus errores. El periodismo militante ha hecho o ha logrado que estos tipos directamente, yo creo que ni se miren al espejo, ¿no? Yo creo que verlo a Macri como saludando, queriendo copiar la salida del balcón de Alfonsín, diciendo que ellos eran muy civilizados, ellos no rompían la Plaza de Mayo, ellos no necesitaban mucha civilidad para poder hacer sus eventos. Seguramente se trata de un sector social de un acomodado económico, social, que una clase media acomodada, alta, barrio norte, siempre decimos, ahí es donde estamos haciendo el programa anterior, con la ver en Plaza Heras, en Palermo, Buenos Aires, una clase media acomodada que ha visto también afectada su economía, pero no se atreve a decirlo, ¿no? Es como mal visto, siempre las clases altas, clases medias, de todo el mundo, pero en la Argentina sobre todo también es medio mal visto hablar de la pobreza, hablar de la necesidad, esas cosas no se hablan. Bueno, esta gente de esas cosas no habla, seguramente debe sufrir como todos los ciudadanos de la voluntad vulgar y toda la historia esta, pero no lo habla, no lo dice porque queda mal visto. Siempre he dicho que es muy coqueto, cheto, como dicen los jóvenes, y repoticar contra el pobre, que vivo aquí, vivo allá, que esto y lo otro, que vivo en el interior, es muy cheto, o coqueto, menospreciar al pobre. Eso está muy idiosincrasia tanto en la Argentina como en el pobre. Pero el hecho es que hay que ser realista y hay que ser justo, ¿no? El ser justo es decir si realmente este tipo en algo, este tipo me refiero a Mauricio Macri, en algo ha acertado en su modelo de gobierno. Y el problema es que no ha acertado en nada. Nosotros también, si queremos decir en la gobernabilidad, tampoco. El tipo ni siquiera supo cambiar sus funcionarios cuando veía que fracasaban con cada una de sus medidas. No va a decir, el gobernar es ser el malo de la película, te guste o no te guste, porque el que está sentado en el sistema presidencial sos vos y no es Marcos Peña. Marcos Peña, por más que te diga que no, el que tiene que tener la personalidad y el conocimiento necesario para ver cuando tus funcionarios se equivocan sos vos.
El problema, como siempre le digo, cuando el piloto o el capitán del buque no sabe manejar el buque o no sabe manejar un avión, ahí estamos en problema. Ese es el problema que hemos tenido los argentinos hace 3 años. Un capitán de buque que no estaba a la altura de las circunstancias, un capitán de avión que no estaba a la altura de las circunstancias. Entonces, vuelvo a decirlo, esto era como la reunión de gabinete de los comandantes de avión, que todo le decían, anda para la izquierda, anda a la derecha, hacer esto, hacer aquello, y el tipo viraba para todos lados, lo que hacía sin poder delinear un camino de qué tipo de país. Por supuesto, un tipo de país hablar matemáticamente, lógicamente, como dice el señor Esper en su libro, que hay que despedir a la media administración pública de la República Argentina y hay que hacer el ajuste más salvaje, más aún de lo que ha hecho antes, matemáticamente el balance del debe haber te cierra hermoso. Ahora hay que ver si el debe y el haber del balance de un contador es una sociedad que necesita comer y necesita comer para crecer o necesita tener empresas para poder trabajar y para poder consumir y para que la industria crezca. Bueno, eso es el problema de que estos tipos de economistas, como José Luis Esper, Milei, estos que yo los llamo los teóricos de la economía, que nunca pusieron ni un kiosco. Yo lo invito a Milei, a Esper, a ponerse un tractor, un kiosco, un negocito de ropa, en cualquier provincia de la Argentina, y van a ver que la economía no funciona como estos tipos teóricos pretenden decir que la economía funciona así, ¿no? Entonces, eso es el error que están teniendo, vuelvo a decir, desde hace tiempo, todas las facultades de economía de este país, ¿no? Mucha teoría, poca práctica. Y vuelvo a decir, la economía de un Estado, la macroeconomía de un Estado, no es el 1 más 1 es 2, porque el 1 más 1 es 2 puede simplificarse en que tu sociedad se muera de hambre. Y ahí entramos en otros problemas de nutrición y seguridad, que es lo que estamos viviendo en la Argentina. Entramos donde el Estado, que no quería estar, tiene que salir a regalar planes sociales a lo loco para poder sostener o contener a su sociedad. Es eso lo que está pasando en nuestro país. Bueno, lamentablemente, también en nuestro país tenemos que renegar con tipos comunistas que creen que el Estado lo hace todo y hay que fundir todas las empresas privadas que hay en este país porque el señor Estado absorbe todo el direccionamiento. Otros tipos también. Vuelvo a decir que nunca han puesto ni un kiosco. Entonces, eso es el eje de lo que nos toca tener. Pero lo que también quiero decirle en este programa federal, que era la idea de transmitir de Bariloche, vuelvo a decirlo, una de las quizá más bellas ciudades del mundo, ¿no? Así que esos paisajes que ustedes vean, bien explotados turísticamente, han hecho un medio de vida de esta sociedad. Un medio de vida directo o indirecto. Nuestras sociedades, casi el 60%, vive también el turismo. Yo diría 40 y 40, 40 del turismo y 40 de la gestación. Bueno, viven del turismo, un turismo muy bien explotado. Eso se puede dar más todavía. Bariloche es una ciudad que puede, vuelvo a decirlo, compartirle a Suiza o al mejor lugar turístico de esquí que haya. Y la verdad es que he visto un deporte, yo como fanático de los deportes, un deporte, la verdad es que maravilloso. Tiene su alto riesgo, por supuesto, hacerlo. Hay que aprenderlo, hay que tomar sus buenas clases. Tiene su costo aprender a esquiar realmente o hacer snowboard, como dicen ahora. Pero la verdad es que es maravilloso, ¿no? Un ambiente social hermoso también. El esquí, ¿cómo lo llamaríamos? El ambiente del esquí. La verdad es que es hermoso. Y es eso lo que me gusta cultivar a mí, ¿no? Los ambientes, el aspecto social, más allá del deporte en sí. Esto no es ganar o perder, sino que también disfrutar y compartir cosas con los otros personas que comparten, ¿no? Venía de conocía en este viaje, conocí también un esquiador cordobés, un odontólogo que viajaba por lo menos 2 veces al año a Bariloche o si no al Cerro de la Leña de Mendoza a esquiar. Vuelvo a decir, en la Argentina son muy pocos los que realmente hacen esquí a nivel profesional, o sea, profesional porque involucra un buen patrimonio económico, ¿no? Y vuelvo a decirle, no todo el mundo en este país con continuos cambios tiene la libertad o la autonomía económica de poder disfrutar de hacer un deporte de ese jugador.
pero es hermoso, ¿no? Un ambiente hermoso, me ha gustado mucho ver, observar Bariloche, ver el deporte, mientras leía al teórico de la economía, ¿no? Teóricos de la economía, teóricos del derecho. El derecho, ¿no? El derecho de este viaje también me tocó conocer a un magistrado de Brasil, del estado do Sur, la parte sur de Bariloche, y bueno, me contaba así un poco más de la transparencia de la carrera de los magistrados allá, de poder llegar en base al mérito, a ser jueces. Un poco le contaba que eso acá era toda una pantalla, ¿no? Un discurso muy bien, muy bonito, muy bien escrito en la reforma constitucional del año 94, que en la práctica no se da, porque acá el que termina decidiendo quién es el juez es el politiquero de turno, el gobernador o el presidente, ¿no? Y a veces el que obtuvo mayor puntaje lamentablemente no lo es. Por lo tanto, desvirtúa la carrera, si se quiere, profesional del derecho, ¿no? La carrera profesional del derecho yo creo que está muy, me atrevo a decir, tergiversada, prostituida, porque es prácticamente desganante hacer la carrera del derecho, porque sabes que al final de cuentas el secretario le acomoda a dedo, el primo amigo del sobrino del juez, el juez le acomoda a dedo politiquero, el otro, el prosecretario primo amigo del otro juez, hijo, sobrino, toda una familia judicial que han hecho una enquistación en el Poder Judicial, que hace que aquel con mérito, con título, con el reconocimiento, todo realmente no pueda acceder y sumarle prestigio al Poder Judicial, ¿no? Tener intelectuales, tener personas destacadas en el ámbito del derecho generalmente se creía o se piensa que suma al prestigio del Poder Judicial. Bueno, eso en la Argentina no se lo ve en todos lados. Por supuesto tenemos que diferenciar que en provincia, cada provincia tiene sus diferentes consejos de magistratura que funcionan más o menos mejor. Pero bueno, es muy reconocible. Decía, me contaba que acá en Chubut, acá en Bariloche estaban buscando un juez federal, ¿no? Que hace unos años renunció el último juez federal que tuvieron, y estaban buscando, y que había un secretario que estaba haciendo su lugar. Y bueno, falta de concursos, de aprobación de los concursos por nuestro presidente de la Nación. Bueno, seguramente estarán esperando, viendo cuál es el acomodo a dedo que hay que acomodar en este país como juez federal de Bariloche para que las cosas nunca lleguen a buen puerto. Pero eso son manifestaciones de nuestro país, así funciona, le guste o no le guste la República Argentina, y eso le contaba a este magistrado de Brasil. Y bueno, por supuesto, daba por mucho hablar más, qué sé yo, daba para hablar un poco más, pero la verdad que fue interesante hablar un poco en portuñol con este magistrado de Brasil. Vamos a hacer una pausa en este momento y vamos a continuar el programa desde otro punto de esta hermosa ciudad de Bariloche. Nos vemos en el próximo bloque. Gracias por estar. Hola, ¿cómo están? Estamos acá, último día en Bariloche, transmitiendo de San Carlos de Bariloche, y la verdad que un paisaje hermoso, gracias a Vintage que nos dio un lugar para por lo menos terminar el ciclo de este programa desde, como les decía, San Carlos de Bariloche. Una ciudad, como les decía en los anteriores capítulos de este programa, la verdad que sumamente hermosa, con una gran cantidad de inmigración interna de los propios argentinos que se han venido a vivir a esta ciudad hermosa, que tiene sus diferencias de la vida del interior en la Argentina, ¿no? La tranquilidad, la seguridad, la paz, poder disfrutar un poco lo que yo le llamo la calidad de vida que mucho ha perdido la capital federal. Como les decía en este programa, la idea era cerrar la idea con las ideas de Esper, ¿no? Un hombre llegado a la política desde la economía, desde el periodismo, con una visión, yo lo llamaría el antiperonismo, ¿no? Una visión que concibe la visión política, económica, social, de ascenso social, como una idea mala socialmente, el crecimiento social. Concibe la lógica impuesta por el grupo económico de Mauricio Macri como una lógica de que sálvese quien puede y un Estado para pocos o un país para pocos. Repasaba uno de los capítulos de muy interesante
leerlo su libro, su visión, incluso hasta la educación. Plantea una educación basada en una especie de voucher, como si los ciudadanos de un país fueran, en materia de educación, fueran consumidores natos de la economía. Esta gente tiene la particularidad de ver a toda persona como un gasto. Todo miembro de la sociedad es un gasto para el Estado. Un voucher como cuando uno va a canjear, no sé, una ropa que te ganaste. Concibe el sistema de voucher diciendo que una persona o una familia va a tener voucher pagado por el Estado para decidir en qué colegio va a ir a usar ese voucher. Una idea medio rara, ¿no? La verdad que yo me pregunto cómo se convertiría la guerra por los consumidores de los colegios por ese famoso voucher, ¿no? Claro, conciben que todas las escuelas públicas que ustedes ven desaparezcan de este país y queden todas las escuelas privadas que peleen por el voucher que paga el Estado. Bueno, ideas teóricas aplicadas en sociedades que no son argentinas. Eso llama profundamente la atención y siempre digo, la macroeconomía, le guste a quien no le guste, es una ciencia social. La economía tiene aspectos que son matemáticos, lógicos, pero la macroeconomía no es lógica. Gobernar un país no es lógico y gobernar un país depende de qué clase de país se trate. No es lo mismo gobernar Argentina, gobernar Alemania, gobernar Estados Unidos o gobernar Brasil. Lo hemos visto con Brasil, la gran diferencia que ha tenido entre el gobierno de Lula y el gobierno del señor ahora que les toca tener a ellos. La verdad que es llamativo, ¿no? Siempre digo, y como les contaba en otros programas, hablaba con este magistrado brasilero, siempre te toca pensar y defender, todo depende de dónde te toque nacer. Y bueno, algunos piensan, como una lógica natural de la economía, que hay que pisarlo al pobre y no dejarlo crecer, porque eso es lo que le tocó, o dónde le tocó nacer. Bueno, otros se atrevieron, como en el año 45, el señor Juan Domingo Perón, acá en Argentina, que todavía se sigue hablando porque, vuelvo a decirlo, Perón no dejó de ser un intelectual que concibió una forma de Estado, una forma de economía sumamente presente, destinado a los que menos tienen y a las clases incluso más bajas. Siempre he dicho que hasta Irigoyen se llegaba a pensar en las clases medias y no en las clases más bajas obreras. El peronismo miró más abajo todavía y concibió que había que dejar crecer a la clase proletariada, con la presencia del Estado, con el incentivo del Estado. Bueno, una gran diferencia que hoy por hoy hace que después de 75 años de lo que esta gente llama el demonio o la mala receta aplicada en esta economía o la cárcel de todos nuestros males, a mí me hace pensar que seguramente ellos, vuelvo a decir, no conocieron la Argentina previa al año 1945. Creen que toda esta clase media y grande que tiene Argentina salió de la nada. No, salió en base al ascenso social y a un Estado que ha dejado crecer. Nadie, quizás en el mundo, tiene la educación pública argentina a nivel incluso universitario. Nadie. Y sobre todo con el nivel y la alta calidad. Entonces eso es algo que solo aquellos que vienen de visita de otros países se sorprenden. La salud pública. Acá en la Argentina viene un turista inglés, francés, brasileño o europeo o donde sea. Puede lastimarse en un centro de esquí acá en Bariloche y ser atendido gratuitamente en los hospitales públicos de la Argentina. Y nadie le cobra nada, ni un centavo. Bueno, eso no existe en otros países. Todo tiene un costo, todo tiene un valor, en donde el que pueda pagarlo vivirá. Y el que no pueda pagarlo, quizás, no sé cómo hará para solucionar su problema de salud en ese otro país. Bueno, eso es un poco el ausentismo de todo tipo de la esencia de la presencia del Estado. Como llevo tiempo diciendo en este programa, en este especial,
Esper concibe lo que Macri le hubiera gustado hacer y no pudo hacerlo. Quiso. Esto que Esper llama en su página 116, ¿no?, del libro La Sociedad Cómplice, dice entre 1940 y 1944 eran 370.000 personas y hasta 725.000 empleados públicos en la administración pública. Dice que el peronismo lo aumentó, ¿no?, y también fue por el camino de congelamiento de tarifas. Vamos a decir, un poco más la lógica es que esta gente concibe que todo empleado público también es un veneno, ¿no? Vuelvo a decir, acá en la Argentina no hay grandes empresas, hay pocas, y las pocas que se atreven a venir, por supuesto, escapan de la alta carga impositiva que tiene este país. Y a su vez, cuando tenés un emprendimiento, también tenés una alta carga impositiva, hecha por un Estado, sí, presente en algunos aspectos, pero un Estado que ha, digamos, llevado por el camino de que es más lógico tratar de entrar a la administración pública porque no pagas impuestos. Entonces, ¿cómo podés quejarte de la gran cantidad de empleos públicos cuando presionás a tu Estado, a tus ciudadanos, a tratar de encontrar el medio de vida en la administración pública? Porque en la administración pública, en teoría, no pagás monotributo, en teoría no pagás la obra social de manera privada, en teoría no pagás impuesto a la ganancia, en teoría no pagas ciertas cosas, por lo tanto te garantiza una entrada fija, si bien moderada, básica, pero una entrada fija sin pagar cargas impositivas y sociales porque te las paga el propio Estado. Acá en la Argentina, ser empresario tenés que involucrar, tener pago de impuesto a la ganancia, monotributos, retenciones, tenés que pagar, si sos responsable inscrito, tenés que pagar la declaración jurada anual y sobre todo las cargas sociales de tus empleados, ¿no? Sueldo más cargas. Entonces, es más fácil y más lógico tratar de ser empleado público, ¿no? Entonces le decía a este magistrado de Brasil, quizás la lógica sería que todos los abogados seamos magistrados, porque cobraríamos sueldo de oro y no pagamos cargas sociales y no pagamos impuestos. Entonces así sería fácil estar de tu lado, ¿no? Porque estar de tu lado, es el lado del conformismo, ¿no? De la persona que emprende el sacrificio de todos los días de tratar de mantener un emprendimiento privado, ¿no? Eso es la lógica que suena muy bonita decirlo en los libros de teoría económica, ¿no? El ciudadano como un número, me atrevo a decir, ¿no? Entonces ese número a veces no cierra en la ecuación real de la economía, en la praxis de la economía. Vuelvo a decirlo, habla también del famoso tema de tarifas. Vuelvo a decirlo, en un país sería muy bonito y muy lógico cobrar las tarifas millonarias que quiso cobrar aquellos que acompañaron a Macri, de luz, gas y agua y de nafta. Pero cuando el problema es vivir en un país pobre y tus ciudadanos no pueden pagar las tarifas para que haya un estándar de vida o una calidad de vida media entre todos, es decir, que todos puedan acceder al gas, a la luz y al agua para poder vivir, porque vuelvo a decirle, y lo dijo el hijo de Néstor, acá, por ejemplo, en Bariloche, si no tenés gas, te morís de frío. Y no es para nada fácil vivir con las tarifas de oro del gas de Macri. Entonces eso ha hecho que esta lógica matemática que pareciera muy sencilla, ¿no?, que cada uno pague lo que realmente valen las tarifas del oro. Ahora tendríamos que discutir si lo que dicen que vale los dueños de la empresa de energía es lo que realmente vale la producción de energía o lo que ellos quieren ganar. Y el problema es que en la Argentina, el empresariado argentino no es lo mismo que el empresariado de Alemania, ni de Inglaterra, ni de Norteamérica.
porque está acostumbrado a querer ganar más de lo que realmente te permite la sociedad pagar. Entonces ahí es cuando el Estado regulador aparece y trata de poner limitaciones a estos empresarios que tienen la dicha de querer ganar más. Lo hemos visto con la asunción de Aranguren, que creía que un ciudadano argentino jubilado podía pagar de un sueldo promedio de 9.000 pesos, podía pagar 5.000 pesos de luz. Entonces ahora la lógica matemática de ellos no les cierra, porque ¿de qué iba a vivir ese jubilado? ¿De qué iba a pagar la otra boleta de 1.000 pesos de gas? Entonces, una lógica ilógica, vuelvo a decir, impracticable, suena matemáticamente muy razonable lo que dicen, pero no es razonable aplicarlo a la sociedad argentina. Vuelvo a decirlo un poco, yo lo diría de manera sencilla: o permitís que en tu sociedad coman todos o que coman unos pocos. Bueno, hay algunos que todavía quieren y defienden el que coman pocos, pero porque siempre digo, es la lógica de dónde te tocó nacer, ¿no? Acá nadie duda que el señor Mauricio Macri le tocó nacer en cuna de oro, ¿no? Eso nadie lo duda. Un hijo de un empresario millonario vinculado llamativamente a los negocios con el Estado, que es el señor Franco Macri, ya fallecido. Entonces, que este niño bien, como dicen por ahí en la Argentina, o este niño rico, no sabe lo que es trabajar, no sabe lo que es pagar los impuestos, porque Mauricio Macri nunca pagó la luz, el gas y el agua, porque Mauricio Macri nunca tuvo que trabajar todo un mes para llegar a pagar los impuestos, Mauricio Macri nunca fue a un supermercado. Entonces, y el problema es cuando una persona que te gobierna y no sabe lo que realmente cuestan las cosas, cree que su sociedad puede pagar, o un jubilado como fenómeno, si se quiere a medir, puede pagar 5.000 pesos de luz, puede pagar las naftas, la energía, como dicen. Sí, es verdad que la energía es un motor impulsor de cada estado. Ahora, el problema es que vos no podés impulsar una industria nacional con las naftas y la luz más cara del mundo, porque tu industria trabaja de eso, para impulsar su industria. Entonces, entramos en la lógica, o volvemos a la lógica, si subsidiar o no subsidiar. Bueno, vos decís que no subsidiar, bueno, se te fundieron todas las empresas argentinas, ahí tenés. Eso es el Estado, y seguramente no fueron con todo, pues se fundirían 100%, que quería o que hablaba también el señor Esper. Teóricos de la economía que, vuelvo a decir, nunca tuvieron ni un kiosco, ni un drugstore. Estas personas yo les recomiendo poner su negocio de ropa, un drugstore, y probar si realmente la economía es lo que dice ellos que han leído en sus libros de economía. Si es tan fácil poner un emprendimiento en la Argentina. O a su vez también los invito a irse a Alemania o a irse a Chile y ver si realmente es lo mismo. ¿Ah? Si el tipo de sociedad, los tipos de garantías sociales son las mismas. Bueno, ahora también, vuelvo a decir, es muy lógico decir, cerremos las escuelas públicas, cerremos los hospitales públicos, porque es un gasto. Ahora también habría que ver qué pasaría en la Argentina si hacemos eso. ¿Ah? En la Argentina sería un país que seguramente se paralizaría el país por esa quita de conquista social. Y vuelvo a decir, Mauricio Macri, considero que su carrera política ha terminado, ha sido la experiencia de un niño rico que no estuvo de ninguna manera a la altura de la circunstancia de ser un presidente, simplemente fue el capricho de un niño rico de querer hacer algo en su vida porque se encontraba aburrido. Estos tipos que se llegan a la política sin la más mínima formación para hacerlo, que es algo que lo llevo tiempo destacando yo, la meritocracia, el sacrificio para llegar y la formación para llegar. Lamentablemente en la Argentina la política se ha convertido en un lugar para lo que yo digo sencillamente los buscas de aquellos que no han trabajado o que no quieren trabajar o quieren salvarse la vida en 4 u 8 años. Sin formación, sin estudios, sin experiencia de vida, llegan a la política, cambian su vida en 4 u 8 años
Y bueno, es mucho más negocio que hacer una empresa, por supuesto, porque vuelvo a decirlo, la carga impositiva es altísima. Pero bueno, es eso, vuelvo a decir, y cerrando el ciclo de este programa, en este último capítulo del programa, o en este último bloque, como se dice en los medios, la idea era cerrar en lo que siempre llevo tiempo diciendo, los teóricos de la economía, que la verdad que en la Argentina, vuelvo a decirlo, la verdad que ninguno le pega. Y acá los economistas deberán ver si realmente, o las facultades de ciencias económicas deberán ver si realmente están formando economistas que puedan realmente concebir las soluciones para la economía argentina. Y bueno, no estamos yendo de una mala praxis de un economista apellidado Duhovne. Y como les decía, la mala praxis en la economía de un Estado no existe. Sí existe la irresponsabilidad del Estado. Y eso será cuestión de investigar si el grupo económico que asesoró a Macri y junto con Macri tuvieron un dolo o una intencionalidad manifiesta de enriquecerse a costa de todos los ciudadanos argentinos. Si la fuga o el saqueo del Banco Central fue un saqueo doloso o fue una cuestión de inocente. No creo que hayan sido ningún inocente aquellos que emprendieron la gran fuga de divisas. Y vuelvo a decir, cada país debe proteger lo suyo. El nacionalismo no debe ser ni de izquierda, ni de derecha, ni de neoliberales, ni de nada. El nacionalismo es querer lo tuyo, querer tu país, querer tu identidad, ¿no? Y eso uno lo ve por ahí también en los turistas ingleses. Hoy este viaje estaba en Cerro Catedral, mucha cantidad de ingleses yendo a esquiar ahí. Y uno lo ve sus propios trajes de esquí con el escudo de su bandera, y prácticamente una marketingización de la bandera inglesa, pero sentida, ¿no?, por los propios ciudadanos ingleses, ¿no? Y yo sé que no lo veo en los argentinos. Yo no veo que los argentinos anden con una bandera argentina por todos lados, no lo veo. El sentirse parte, ¿no? En estos viajes que siempre hago me toca conocer gente de todos lados, de provincia de Buenos Aires, de Capital, de Córdoba, de Tucumán, de Salta, de Santa Cruz. Y siempre digo, directa, con costumbres distintas o no, siempre hay unas en común, y que somos argentinos, lo cual demarca que somos argentinos. Ayer por casualidad comimos un asado, que es quizás uno de los rituales más argentinos que hay. Y la verdad que es eso, ¿no? Compartir, charlar y comerse un asado argentino, ¿no? Lo compartíamos con gente de otros países y veían que es eso lo que nos identifica a los argentinos. Cuando vas de fuera del país dicen los argentinos son haraganes, son mentirosos, los políticos argentinos son corruptos, ya lo dijo el expresidente de Uruguay. Eso es verdad, eso es una lamentable verdad, que uno, como hombre que hace periodismo político, tiene que reconocerlo, pero eso es una cuestión una cuenta pendiente de los ciudadanos argentinos, empezar a identificar a estos delincuentes que llegan a la política, porque son iguales de delincuentes, vuelvo a decir, que aquel que robó una goma de un auto, o robó, no sé, un banco. Son iguales de delincuentes, delincuentes algunos con estudio y saco y corbata, que, por ejemplo, saquean a una sociedad, a un banco central, y lo dejan condenado a pagar una deuda externa de más de 50 a 100 años. Una cosa que, vuelvo a decirlo y lo he dicho, esa deuda externa que ha generado la Argentina no la va a pagar Macri, no la va a pagar Vidal, no la va a pagar Macri con su patrimonio, la vamos a pagar todos los argentinos durante 100 años o 50. En base a la pobreza, por supuesto, del pueblo argentino, de algo que ya estaba solucionado no hace muchos años, sino en el gobierno anterior de hace 3 años y medio. Entonces eso es lo llamativo, ¿no? Acá, vuelvo a decir, una mala praxis económica que tendrá que tener su responsable
cuando se vaya del gobierno este país. Y bueno, es eso, amigos. Nunca, vuelvo a decirles, siempre miren las dos veredas, lean las dos veredas de la economía, no se etiqueten en ninguna. Y vuelvo a decir, las sociedades evolucionan y las economías son ciencias sociales aplicadas de acuerdo a cada tipo de sociedad. ¿Ah? Y bueno, me despido en virtud de en esta hermosa ciudad de Bariloche, y vamos a seguir haciendo estos ciclos de esto que se llama La Voz Federal, el programa de diferentes puntos del país, para reconocer o recordarles a los argentinos que somos lo que algunos estados tienen bien claro, ¿no? Uno no tiene duda que los norteamericanos entienden que son Estados Unidos. Los brasileños dicen Estado Federal de Brasil, Estado Federal de Brasil. Bueno, los argentinos en verdad éramos las Provincias Unidas del Río del Sur, Río de la Plata, Provincias Unidas del Río de la Plata. Bueno, eso se ha perdido, esa es la naturaleza jurídica de los argentinos, ser Provincias Unidas en virtud de un Estado llamado Argentina. Por supuesto, vuelvo a decir, lamentablemente con una clase política nefasta y que se ha enquistado en el poder en todas las provincias de la Argentina. Se han convertido